Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Mi nombre es Ayrán del Rosario González López y voy a hablar del tema 2.5 Teorema de Bayes. En este video voy a hablar sobre la definición, sobre las debilidades del teorema, las ventajas, así como también las aplicaciones del teorema y la importancia del teorema. Y al último vamos a ver un ejemplo de cómo es que se aplica este teorema en la materia de probabilidad y estadística. Bueno, comencemos. Y empezaremos con lo que es la definición. Bueno, el teorema de Bayes es una proposición que se emplea para calcular la probabilidad condicional de un suceso y fue desarrollado por el matemático y teólogo británico Thomas Bayes. El primer objetivo de este teorema es determinar la probabilidad que posee un suceso comparada con la probabilidad de otro suceso similar. En otras palabras, permite conocer la probabilidad condicional de un evento o suceso determinado como A dado B, en el que se analiza la distribución de probabilidad del suceso B dado A. El teorema de Bayes también es muy útil, pues aplicándolo de la manera correcta se puede conocer la probabilidad que sucede un suceso A pase teniendo presente lo ocurrido durante el evento B. Asimismo, existe la probabilidad de que suceda lo contrario donde ocurra B dado A. Y pues, como ya lo había dicho antes, fue propuesto por Thomas Bayes, un conocido teólogo y matemático inglés. Eh, eh, Destacó tanto en la teología como en las matemáticas con distintos trabajos entre los que se destaca este teorema, que es el teorema de Bayes. Y bueno, vamos con la siguiente diapositiva. Bueno, en esta diapositiva vamos a hablar sobre las ventajas y son 4 ventajas. La primera es que se ajusta de manera correcta las ganancias de una empresa aumentarán, ya que se podrá determinar qué estrategias tienen más posibilidades de ser exitosas. La segunda es que los estudios de decisión se ven beneficiados al aplicar este teorema. La tercera es que se puede analizar la información de forma continua en el caso de que la variabilidad entre datos de datos esté elevada, entonces es recomendable implementar algunos métodos que permitan encontrar mejores soluciones. Y por último, es posible buscar, acumular información de todo tipo para entender y solucionar un problema. Prácticamente serían sus ventajas. Y sus debilidades del teorema son dos, que fueron las que yo encontré nada más. Así como tiene sus ventajas, también tiene sus desventajas y eso lo podemos encontrar en casi todo. Y la primera es que la fórmula es muy criticada puesto que posee algunas limitaciones. Se le critica pues básicamente porque a la hora de aplicar existen sucesos exhaustivos y disjuntos. La segunda es que los especialistas en esta estadística tradicional piensan que este teorema no es del todo exacto. Esto se debe pues a que creen que las únicas estadísticas correctas son las que están basadas en experimentos repetibles, más no condiciones relativas, perdón. Como en el caso de las estadísticas obtenidas mediante este teorema. Perdón. Bueno, el siguiente punto es las aplicaciones e importancia del teorema de Bayes. Y empecemos pues con las aplicaciones. En este teorema pues busca determinar las posibilidades de que un suceso ocurra
analizando algunas ocasiones un suceso anterior. Eso quiere decir que se analiza bastante información. En el teorema de Bayes es posible aplicarlo en todo tipo de áreas de estudio, como en las inversiones financieras, puesto que se requiere analizar todo tipo de escenario, al igual que estudiar los hechos pasados. En las empresas el teorema es eficaz al analizar el proceso productivo, puesto que existe la opción de mejorarlo y eso se realiza mediante el estudio de las probabilidades. Asimismo, la publicidad de una empresa es posible analizarlo y mejorar a través de la aplicación de este teorema. La fórmula propuesta por Bayes no se empleó con concurrencia durante el siglo XVIII, pues en esa época la teoría no poseía una aplicación clara, pero más sin embargo más adelante, conforme va ocurriendo los años, pues se empezó a implementar esta teoría en diferentes ciencias, sobre todo en los avances tecnológicos. Prácticamente esa es su aplicación. Bueno, es lo que yo encontré. Eh, y de ahí seguimos con la importancia. Bueno, es importante porque permite resolver problemas en los que existe una gran variedad de probabilidades, siendo así fundamental en todas las ciencias, ya que se analizan los sucesos para determinar las probabilidades de los sucesos del futuro. Y voy a explicar un poquito lo que es la fórmula. Bueno, este teorema también es conocido como las reglas de Bayes. Es un procedimiento propuesto por el matemático, como ya lo había mencionado. En la fórmula intervienen tres probabilidades distintas, las cuales son probabilidad A, que es la probabilidad que representa a priori de suceso A, la probabilidad A, dado que B, que es la probabilidad que representa a posteriori un suceso A. Esto quiere decir que la información de lo sucedido en un momento B. Y por último, probabilidad A, dado que A, que es la probabilidad de un suceso B con la base de la información de lo sucedido de la base al suceso A, perdón. La fórmula te permite calcular la probabilidad condicional, que sería P A dado B de los sucesos A dado B. Y pues veamos el primer ejemplo, que pues ya vamos a ver más o menos cómo se utiliza la fórmula y cómo es que se trabaja este teorema. Bueno, el primer ejemplo dice, en un consultorio de Jorge, el 40% de los pacientes fingen tener una enfermedad para obtener un descanso médico. Además, el 10% de los pacientes del consultorio son hombres. La probabilidad de que un paciente finja una enfermedad, dado que es hombre, es del 50%. Calcular la probabilidad de que un paciente sea hombre, dado que finge una enfermedad. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es convertir. No vamos a trabajar con los porcentajes porque pues es un poco difícil. Entonces lo que haríamos es la primera probabilidad sería probabilidad F. ¿Por qué? Porque dice que el 40% de los pacientes fingen tener una enfermedad. Entonces sería probabilidad de F, que es la F significa de que pues los pacientes fingen, ¿no? la enfermedad. Entonces, lo que vamos a hacer es el 40 lo vamos a dividir entre 100, lo que va a dar 0,4. Esto lo vamos a hacer siempre que sean los porcentajes. De ahí te pide, bueno, la siguiente probabilidad sería H. ¿Por qué? Porque en el enunciado dice que el 10% de los pacientes del consultorio son hombres. Entonces, la H se refiere a que los pacientes son hombres. De ahí dice que la probabilidad de un paciente finja una enfermedad, dado que es hombre, es el 50%. Entonces, sería probabilidad de F, dado que H. Entonces, igual lo mismo. El 50% se divide entre 100
o 50 de cada 100. Entonces da 0,5. Y te pide calcular la probabilidad de que un paciente sea hombre dado que finge una enfermedad. Entonces, aquí sería al revés. Ya no sería que un paciente finja la enfermedad dado que es hombre, sino que ¿cuál es la probabilidad de que un paciente sea hombre dado que finge la enfermedad? Entonces sería PH dado que F. Entonces vamos a calcular la probabilidad. Bueno, la fórmula es la siguiente, es esta. PH dado que F. Eso es lo que vamos a calcular prácticamente. Entonces, la fórmula es esta. P hueco por P dado que entre P hueco. Bueno, vamos a sustituirlo por las letras que debería de llevar. Y sería de esta manera. Bueno, haremos lo siguiente. P, H dado que F. Entonces, vamos a intercalar. Primero va la H, de ahí la F, de ahí la H y de ahí la F. O sea, vamos a intercalar las letras, ¿no? Entonces, primero va a ser la letra H, S mayúscula. H, de ahí por P, que sería F, dado que H entre la probabilidad de F. Así es como quedaría la fórmula. Ahora vamos a sustituirlos por los números. Entonces, va de esta manera. Te está pidiendo la probabilidad de H. ¿Cuál es la probabilidad de H? Ya lo sacamos anteriormente, que sería el 10%, pero no lo dejamos en 10%, entonces lo pasamos a decimales, que sería 0,1. Entonces, quitamos el pH, ponemos 0,1. Esa es la probabilidad de H, que es este, que es que el 10% de los pacientes del consultorio son hombres. De ahí dice que se multiplica por P, F dado que H. Entonces, ¿cuál es P, F dado H? Dado que H es 0,5. La probabilidad de que un hombre finge, dado que sea hombre, es el 50%, como ya vimos, pero lo pasamos a decimales. Y por último, te pide la probabilidad que finge. Entonces sería 0,4. Y aquí ponemos 0,4. Eliminamos esto. Ahora sí, hacemos la respectiva multiplicación y pues lo dividimos, o sea, multiplicamos y de ahí dividimos. Entonces, 0,01, 0,1 por 0,5 nos da 'Nos da lo que es este
0.05 y eso se divide entre 0.4 o 0,4 como ustedes los quieran poner. Y esto da un total de, si dividimos 0.0 entre, disculpe, bueno, si lo dividimos nos da un total de 0.125. Ese sería el resultado de probabilidad de H, dado que F, o sea, la probabilidad de que un hombre, la probabilidad de que un hombre, dado que finja una enfermedad, lo podemos dejar así, pero si queremos trabajar con los porcentajes, entonces lo que tendríamos que hacer sería multiplicar 0.125 por ciento, lo que nos da un total de 12,5. Entonces sería 12,5%. O bien ponemos 0.125 o 12,5%. Cualquiera de esos dos resultados está correcto. Y pues básicamente eso sería todo en este primer problema. Ahora vamos con un segundo problema, que pues ya es un poco diferente. Bueno, el ejemplo 2 dice, en un acuario se tienen solo dos especies de peces. El 40% son de la especie azul y el 60% son de la especie roja. De la especie azul, el 30% son machos, mientras que de la especie roja, el 40% son hembras. Si selecciona un pez, bueno, el enunciado A dice que si selecciona un pez hembra, ¿cuál es la probabilidad de que sea de la especie azul? Bueno, en este ejemplo se van a trabajar con un diagrama de árbol porque eso es lo que se necesita para poder encontrar los valores que se piden en la fórmula. Como ya sabemos, todos los porcentajes lo tenemos que dividir entre 100. El 40%, el 60%, el 30% y así. Entonces, dice que en un acuario se tienen solo dos especies. El 40% son de la especie azul y el 60% son de la especie roja. Entonces, hacemos el que acabo de presionar. Hacemos ese primer diagrama de árbol donde se dividen en dos ramas. La primera rama es de la especie azul y la segunda rama es de la especie roja, donde en los lados de las líneas se pone lo que es el porcentaje, pero ya dividido entre 100. Entonces, dice que la especie azul es el 40%, entonces le ponemos 0,4, mientras que en la especie roja son el 60%, le ponemos el 0,6. Bueno, ya una vez que tenemos estos datos, dice que de la especie azul, 30 son machos, mientras que de la especie roja, el 40% son hembras. Entonces, lo que vamos a hacer es, en ese mismo diagrama de árbol, de la especie, donde está la especie azul, se va a colocar otras dos flechas, en donde vamos a poner que una especie, pues un pececito es macho y un pececito es hembra. El macho tiene la aleta negra y la hembra la aletita amarilla. Y dice que la especie azul, el 30% son machos. Entonces, si lo dividimos entre 100, 30 entre 100 son
0,3. Entonces, a un ladito le ponemos el 0,3, como lo podemos ver en imagen. Pero, bueno, la rama que sale del mismo nodo su probabilidad tiene que ser de 1%, de 1 o de 100%. Entonces, para llegar al 1, ¿cuánto nos hace falta? 7. Entonces, sería 0,7. O sea, haz de cuenta que es el 70% de hembras. Entonces, por eso se pone 70 entre 100, pues 0,7. Y ya 7 más 3, pues es igual a 1. Entonces, se me olvidó decirles, al iniciar dijimos que se iban a sacar 2 ramitas. Entonces, entonces el 0,4 es la probabilidad, o sea, la probabilidad de la especie azul, mientras que el 0,6 es de la probabilidad R, que pues es de la especie roja. Entonces, de la probabilidad A, que es de la especie azul, el 0,3 es la probabilidad M, dado que esto quiere decir de que la probabilidad de que sea macho, dado que es de la especie roja. Mientras que el 0,7 es la probabilidad es P, H, dado que esto quiere decir que la probabilidad de hembra es de la especie azul. Y de ahí vamos con la especie roja. Entonces, dice en el enunciado que el 40% son hembras de la especie roja. Entonces, como ya sabemos, perdón. Mientras que en la especie roja el 40% son hembras. Entonces, como ya sabemos, 40 entre 100 son 0,4. Lo ponemos ahí a un ladito. Y como ya les dije, la, la rama que sale del mismo lado, pues tiene que dar 1 o 100. Entonces, para alcanzar el 1 faltan 0,6. Entonces, la especie macho pues sería 0,6. Y esa probabilidad sería la siguiente. La probabilidad sería M, dado que R. Esto quiere decir que la probabilidad de que un macho, dado que sea de la especie roja, mientras que el 0,4 sería la probabilidad hembra, dado que sea de la especie roja. Y ya una vez teniendo estos datos, podemos sustituir la fórmula, pero antes que nada, pues tenemos que poner en los paréntesis las letras que son. Entonces, como ya sabemos, se intercalan las letras primero A, de ahí la F, de ahí la A y de ahí la F. Entonces, sabemos que primero es A, entonces sería la probabilidad de F, dado que A, entre la probabilidad de F. Perdón, no es F, es H. Entonces nada más cambiamos las F por las H.
Y así es como quedaría. La probabilidad de A, dado que H es igual a la probabilidad de A por la probabilidad de H, dado que A entre la probabilidad de H. Y ahora sí, ya teniendo la sustitución, ya lo sustituimos por los números. Entonces sería la probabilidad de A, dado que H es igual a la probabilidad de A. ¿Cuál es la probabilidad de? ¿Cuál es la probabilidad de A? Bueno, la probabilidad de A es la siguiente. La probabilidad de A es 0,4. ¿Por qué 0,4? Porque es la probabilidad de la especie azul. Entonces la especie azul es 0,4 en la primera imagen del lado izquierdo. De ahí dice por la probabilidad de H dado que la probabilidad de A. Entonces la probabilidad de P H dado que A es 0,7. Entonces lo sustituimos, sería 0,7. ¿Por qué 0,7? Porque sacamos sus ramitas, entonces es la probabilidad de que hembra, dado que sea de la especie azul. Entonces sería 0,7. Y de ahí te pide la probabilidad de hembra, pero la probabilidad de hembra no la tenemos como tal porque tenemos la probabilidad de hembra de la especie roja y la probabilidad de la especie azul. Entonces lo que tenemos que hacer aquí es lo siguiente. Bueno, para sacar la probabilidad de H, que es la probabilidad hembra, pues cuando es en un diagrama de árbol y encontramos lo que es de izquierda a derecha, se multiplica, o sea, la línea verde que ustedes ven aquí, o sea, se multiplica 0,4 por 0,3, al igual que abajo. O sea, tanto como la especie roja, tanto como la especie azul, tienen las hembras. Entonces, cuando es de izquierda a derecha, se multiplica. Mientras tanto, si es de arriba hacia abajo, se suma, o sea, se suma lo que es 0,3 y 0,4. Entonces, se hace lo siguiente. Bueno, como ya dijimos, si encontramos en el diagrama de flujo de izquierda a derecha, se multiplica. Entonces, lo que hacemos aquí es 0,4 por 0,3 y de ahí 0,6 por 0,4. Y como dijimos también, si encontramos de arriba hacia abajo se suma. Entonces aquí nada más ponemos el signo de más. Pues con el signo de más. Símbolos. Bueno, ahí le pusimos el signo de más. Entonces, ya hacemos la respectiva multiplicación y todo eso. Y bueno, se multiplica 0,4 por 0,7 y nos da 0,28. Y de ahí 4
4,4 por 4,3 nos da, sería 0,28 o 0,28. Y 0,6 y 0,6 por, a ver, permítame, a 0,6 por 0,4 nos da 0,24. Ahora sumamos 0,24 más 0,28 nos da 0,52. Y esto es igual a, dividimos 0,28 entre 0,52, nos da 0,5384. Y este sería el resultado. Pero igual, si no queremos trabajar con decimales, lo podemos sustituir a porcentaje y sería lo mismo que hicimos antes en el ejemplo pasado, sería 0,5384%, lo que nos da 53.84. Sería 53.84 y eliminamos este. Y no olvidemos el porcentaje. Y pues básicamente esto sería todo de este ejemplo y pues esto es todo de mi parte, espero que hayan entendido. Traté de explicar lo mejor posible, igual no soy experta en este tema y pues les agradezco por ver este video.